Mi máxima solidaridad con el pueblo valenciano, con Murcia, Andalucía, Cataluña. Mi más sentido pésame para todas las familias que han perdido sus seres queridos, como no también han perdido sus casas, sus negocios, animales, agricultura, todo provocado por esta dana, en la cual el gobierno inepto, prepotente, malvado, porque se puede decir malvado, porque no se puede gestionar peor una catástrofe como se ha producido en el territorio español. Tanto desde la delegación del gobierno, desde la comunidad autónoma de Valencia, los responsables que tenían que haber dado las órdenes oportunas para que esto se minimizara lo máximo posible. Ya sabemos que la dana ha sido catastrófica en España y lo sigue siendo, ¿no? Pero no se han puesto los medios necesarios para poder minimizar, como digo, esta catástrofe. Los políticos ineptos que tenemos en España han provocado que todo esto se haya agravado más de lo que debería de ser. Ya sabemos que la dana ha provocado y provocaría ciertos miles de muertos, pero por la ineptitud del gobierno central como autonómico, pues han agravado la situación. Voy a poner un vídeo también, como no, después de leer todos estos textos que voy a leer a continuación, para que la gente sea consciente de que estamos ante una catástrofe que jamás en España se ha producido. Yo desde la edad que tengo, que son ya más de 60 años, pues no he vivido una catástrofe tan inmensa y tan enorme como se ha producido hasta ahora. Esas gotas frías que se producían en Valencia y la Comunidad Valenciana no tienen nada que ver con lo que se ha producido en España hace unos días. Presuntamente, esta dana, y es lo que yo creo, y es lo que creemos muchísima gente, ha sido provocada a través del sistema HARP. El sistema HARP. Y esto está homologado, está aprobado por los gobiernos para el cambio climático. Y el cambio climático no es otra cosa, ni más ni menos que provocar estos cambios climatológicos para cambiar el clima, para que el clima que está en nuestros pueblos, ciudades, países, lo están provocando para que sabe qué cosa, que yo sí lo sé, pero no lo voy a decir ahora porque tampoco es conveniente que lo diga. Simplemente voy a leer los textos que a continuación he recopilado. Hay muchísimos más, pero tampoco para hacer el podcast demasiado largo no lo quiero hacer, porque posteriormente voy a poner un vídeo con las personas que realmente entienden de estas cosas y que esos investigadores a lo largo de los años pues han tenido esos datos para poderlos publicar. Y por supuesto los medios de comunicación no lo aceptan porque se supone que somos negacionistas y estamos en contra del sistema. Este sistema corrupto, este gobierno corrupto que tenemos en España y presuntamente también en otros países, pues se están haciendo nada más que daño, agrandando las consecuencias que se pudieran derivar de toda esta manipulación a los gobiernos de vuestros países. Bueno, empiezo a leer y el periódico OK Diario dice: hasta las 20:36 de la noche del martes no solicitó formalmente el Govern de la Generalitat Valenciana la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias al Gobierno central. Para entonces, las graves inundaciones provocadas por la dana ya habían dejado atrapadas a cientos de personas, como decenas de desaparecidos y también muertos. La alerta a la población tampoco activó el Ejecutivo Autonómico de Carlos Monzón hasta a las 20 horas.
O sea que los sistemas de alerta no funcionaron. O casualidad o causalidad, no funcionaron. En otros sitios sí, pero justamente no avisaron con tiempo esa alerta para que la población pues se refugiara, ¿no? O se atenieran a las consecuencias. Y no fue así. Y entonces, ¿cómo explicar a todas las familias afectadas que suprimiste la unidad valenciana de emergencia hace un año? Porque era un gasto innecesario y en cambio hay invertido 17 millones de euros en festejos taurinos. O sea que quitan el presupuesto de ciertas cosas que son esenciales para evitar estas catástrofes o minimizar estas catástrofes y sin embargo se gastan el dinero en otras cosas que ni nos van ni nos vienen, porque no son necesarias para el bienestar de la población. También el periódico El Diario nos dice: Moncloa tiene identificados en Levante 1000 kilómetros de ríos de máximo riesgo y prohibió su drenado. Esta es otra noticia que podemos añadir a esta catástrofe de la Dana, porque si los ríos hubieran estado drenados, limpios, la consecuencia de esta Dana, a través de las inundaciones de los ríos, del desborde de los ríos, no hubiera sido tan grande como lo es. Y por supuesto, también el derribo de ciertas presas en la Comunidad Valenciana y, como no, también en el resto de España, que están haciendo que aumentar el riesgo de posibles danas presuntamente provocadas a través del JAR y, como no, a través de los chemtrails. Así de claro te lo digo, y no te lo puedo decir más claro, pero te lo puedo decir más alto, si quieres. Y esa es la consecuencia de todo lo que estamos pasando. Hemos estado en una época en donde estas catástrofes en España pues se ha unido al peor gobierno de España de toda la democracia. Incluso me podría atrever hasta toda la historia de España. El peor gobierno posible, el peor presidente posible que no ha tenido, que parece un sueño terrorífico, de que haya sido una catástrofe, como digo, presuntamente provocada, y que tengamos un gobierno inepto, irresponsable, que no ha movido un dedo, y que no ha movido un dedo hasta ahora, porque el pueblo se lo ha exigido, se lo ha con grito al cielo, y que muchos profesionales se ofrecieron para ayudar, y que el gobierno, por inepto, irresponsable, como digo, pues no daba la orden para que estos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, policías, militares, etcétera, etcétera, no intervinieran hasta hace un día o 2 días. Y esto es lamentable. ¿Causa? Pues la causa, ni más ni menos, es, como digo, la ineptitud de este gobierno, que no ha permitido que estos profesionales pues actúen cuando tenían que haber actuado. Y sin embargo, en otros países sí que se envían esa ayuda humanitaria, tanto material como humana, y sin embargo aquí en España, que estamos en España, pues no se ha dado esa orden para poder actuar de inmediato, que es lo que se tenía que haber hecho. En el periódico de La Razón dice: suma y sigue, guardias civiles denuncian que no les dejan intervenir como voluntarios en Valencia. 2 asociaciones profesionales exigen que les dejen ayudar a lo que se precise ante el desbordamiento que sufren los efectivos en la zona. Como he dicho, no se les ha permitido a ciertos grupos, a ciertos profesionales actuar, porque, como digo, se le ofrecieron profesionales de Francia, profesionales del País Vasco, de Andalucía, de mucho más lejos, como por ejemplo El Salvador. Se le ha ofrecido al gobierno mandar personas,
material para poder ayudar. Sin embargo, el gobierno ha desistido de permitir esa ayuda a los valencianos, a los murcianos, a los andaluces, a los catalanes, etcétera, etcétera. Lo único que puedo decir es que no soy ni de derechas, ni de izquierdas, ni centro, ni la madre que los parió. Simplemente podemos ver la realidad de este gobierno que ha gestionado como el culo toda esta catástrofe de la Dana. Ya podéis ver que en las próximas elecciones seguir votando a este personaje, si es que no lo meten en la cárcel antes. Espero que sea así, por toda su corrupción de su gobierno y por la inactitud y la actuación, o mejor dicho, no la actuación de dar el permiso para que los profesionales correspondientes actúen en Valencia de inmediato, no ahora como se está haciendo. Sobre el tema de la Dana, me puedes llamar loco. Esta Dana de 9, esta Dana se mueve como una figura de ajedrez o dama china o algo similar, o el salto de la rana, porque va saltando de un sitio a otro. Entra por Almería y salta a Valencia y Albacete. De ahí se va a Málaga y Jerez de la Frontera, y mañana salta a Cataluña, por lo visto, y Murcia. Se para y salta, como digo, el salto de la rana, el salto de la Dana. Yo no entiendo mucho de esto, pero normalmente las nubes, las corrientes de aire y dejan agua por donde pasa. Esta Dana salta a su antojo. Igualmente el proyecto JAR ese no es cosa de loco y nos están jodiendo la vida. Desde el COVID hasta hoy están pasando cosas presuntamente muy raras, presuntamente provocadas, permitiéndolo el gobierno, por supuesto, presuntamente. Os puedo decir que militares y policías censuran que Defensa e Interior no activen todos los medios disponibles en el área de Valencia. Muchas unidades de la FAS en el Levante no están colaborando. La policía de Valencia está rechazando a los agentes que se presentan voluntarios. Orden ministerial, ni más ni menos, para agrandar, presuntamente, que es lo que yo entiendo, y muchísimas personas entendemos que esto ha sido una negligencia activa, o sea, que no ha movido el dedo porque no le ha salido de los cojones. Así de claro te lo digo y más claro no te lo puedo decir. A conciencia lo han hecho, presuntamente. OK Diario dice: Sánchez tiene inutilizado, ojo al dato, 1.641 millones de fondos de catástrofe por no reunir el Consejo de Ministros. O sea que estos millones no se han dado ya porque Sánchez, por su inactitud y su inoperancia, pues no ha hecho un Consejo de Ministros para aceptar esto, para que esos fondos sean utilizados ya, inmediatamente. El presupuesto del Estado dispone de un fondo de contingencia para grandes desastres, o sea, como esta, pero solo puede gastarse si lo aprueba el Consejo de Ministros, o sea, el Consejo de Malignos. Y están dando dinero a diestro y siniestro a todas las personas que están entrando, que son personas, cómo no, ilegalmente, que el gobierno le está permitiendo. Y otra cosa que os puedo decir, esta Dana ha provocado pues hambre, frío, penumbra a todas las personas. Y la pregunta es que esas personas que han perdido sus casas han sido ayudadas por el pueblo, por personas anónimas que están dando comida, están dando agua, están aportando su trabajo, que el gobierno no ha dado todavía. Y esas personas que han perdido sus casas y no tienen para comer, no tienen para dormir y dónde ir, ¿por qué no se les habilita y se les concede hoteles para que esas personas, mujeres, hombres y niños y niñas, puedan dormir en esos hoteles y se puedan asear y puedan comer como Dios manda?
Pero a los migrantes que vienen a España sí que se les está dando y hoteles de 5 estrellas y se les está dando paguitas, se les están dando comida, se les está dando ropa, se les da móviles y se les dan todo lo que haga falta. Y sin embargo aquí en España, con este gobierno presuntamente maléfico, por no decir otras cosas, al pueblo valenciano, a las personas afectadas no se les está dando. Se les dará, sí, en su momento se les dará, pero se les tiene que haber dado desde el minuto cero y no se les está dando. Y sin embargo el presidente tiene la desfachatez, junto al rey, de presentarse en el pueblo, en el punto cero, para hacerse la fotito. Y han salido escaldados, como habéis visto en las imágenes, desde el pueblo. Escaldados porque la inoperancia de este ser maligno, prepotente, mentiroso, pues se esperaba otra cosa. Señor presidente, que nadie te quiere en el pueblo, nadie te quiere ya en el gobierno. ¿Por qué no dimites ya en una puñetera vez? Porque el gobierno que tú has creado, y tú a la cabeza, eres una persona presuntamente corrupta, y todos tus ministros, o casi todos tus ministros, son corruptos. Y eso lo has permitido tú, y por eso, presuntamente, tu señora está siendo imputada, al igual que tú también serás imputado presuntamente, porque todavía no lo sabemos. Delito que has cometido por no ayudar a las personas que se encuentran en la situación que se encuentran por la Dana. Y una noticia que os puedo adelantar en el periódico Libertad Digital, que dice: primera querella contra Sánchez y Grande Marlaska tras la Dana, por omisión de deber de socorro y homicidio imprudente, mejor dicho, perdón. La justicia europea ha presentado una querella hoy ante el Tribunal Supremo contra el presidente del gobierno y el ministro de Interior. Y no lo decimos nosotros, lo están diciendo desde Europa, porque desde Europa están viendo la inoperancia de este mísero gobierno, de este mísero presidente. Tenéis que poneros en marcha, como no, a las personas que habéis sido afectadas con el consorcio de compensación de seguros que recibirán 35.800 solicitudes por la Dana, que empezarán a pagarse la próxima semana. Carlos Cuerpo explica que se han desplegado más de 400 peritos en colaboración con las aseguradoras. Tenerlo todo preparado, toda la documentación preparada, porque el consorcio se va a dedicar a daros todo aquello que necesitéis para arreglar vuestros hogares, para arreglar todos los desperfectos que se ha producido por la Dana. Desgraciadamente, las personas, vuestros familiares que han desaparecido, han fallecido, eso no está pagado con dinero, ¿no? Pero bueno, dentro de lo malo, podemos decir que gracias a las personas anónimas del pueblo y el consorcio, pues de una manera o de otra percibiréis ese dinero para poder arreglar vuestros hogares. Eso sí, daros prisa, hacer todo lo posible para que ese dinero lo tengáis para poder ayudaros, ¿no? En vuestras desdichas, en todo lo que habéis pasado. La noticia también es que los buzos de la Guardia Civil y la UME en los parkings de la muerte dicen que han encontrado cadáveres al tacto. Junto a ellos, grupos de bomberos y buceadores voluntarios tratan de hallar restos en el fondo de las aguas negras de las localidades más afectadas de Valencia. Todavía están por encontrar miles de personas que han desaparecido, y esas personas que supuestamente dicen en la televisión no tienen nada que ver con la realidad, porque son muchos más
y cuando destapen todo lo que es el parking anegado por el agua, pues saldrán muchas más personas fallecidas, desgraciadamente, en ese parking. Como digo, esta de la Dana es una catástrofe sin precedentes en España. Esperemos que no vuelva a suceder y nos pongamos todos manos a la obra, sobre todo los políticos, que se den cuenta que prevenir vale más que curar. Y tenemos que tener otra política distinta a la que tenemos hasta ahora. Nuevas leyes, nuevas políticas para que esto no vuelva a suceder. Y si vuelve a suceder, que sea minimizado lo más posible, porque si no se hacen las infraestructuras necesarias, si no se limpian los ríos, si no se limpian los pantanos y no se canalizan esas aguas por desborden, por los pueblos, por las calles, pues seguiríamos con las mismas. Entonces, ya visto lo que hemos visto, esas aguas que se pudieran producir en el futuro, esos desbordes de ríos en el futuro, porque estén canalizados y no afecten a la población, que es lo que tienen que hacer, ¿no? Y para eso están los expertos y están esas personas que se dedican a estudiar todo esto. Eso sí, hace falta dinero, pero el dinero está. Lo que pasa es que el dinero se desvía para otros sitios que no deberían. Y dice que la noticia del ABC, que el mar empieza a devolver los cadáveres que arrastró las trombas de agua de la Dana en Valencia. Los servicios de emergencias localizan los primeros cuerpos en las playas de Sueca, El Saler y Pinedo. La mayoría aparecen desnudos y sin identificación, presumiblemente después de haber recorrido muchos kilómetros. Pues nada, familia, queridos amigos, queridas amigas, esto es un podcast para informaros de todo como está en la situación actualmente en el día de hoy. Insisto y reitero, presuntamente, porque lo tengo que decir así, presuntamente, que esta Dana ha sido provocada, al igual que son provocados el JAR, con el JAR y por supuesto con los chemtrails. ¿Son pensamientos conspiranoicos? Pues no, porque ya se está viendo realmente que esto es una realidad, el cambio climático está siendo provocado y a consecuencia de eso es lo que puedo decir es por qué y para qué. Ahí lo dejo. Yo sé más o menos el por qué y el para qué. Agenda 2030. Agenda 2030, que es lo que tienen estos seres malignos. Y por eso están provocando lo que están provocando. Ni más ni menos. Así os puedo decirlo. Más alto, más claro, pero la realidad es esa. Los medios de comunicación lo ocultan, no lo dicen, porque como ya sabemos todos, están siendo subvencionados por el Estado con dinero público, con tu dinero, con mi dinero, con mis impuestos y con tus impuestos. Os pondré unos vídeos en este podcast y en este nuevo programa que no quería hacer, pero aportaré mi granito de arena para que las personas que siguen confiando en estos maléficos políticos, y me da igual que sean de derechas, que sean de izquierdas, porque este sistema, como hemos visto, no sirve para nada. Hay que hacer un cambio profundo en las instituciones porque todo está conectado, todas estas redes malignas están conectadas y ya sabemos que a lo que se dedican los políticos, a darse la mano unos a otros, a desviar la atención, a enfrentarse unos a otros para que lo veamos nosotros, pero en realidad todos presuntamente son iguales, de una manera o de otra, pero todos son iguales y ellos se aprovechan del pueblo para enriquecerse, robarnos, tomarnos el pelo y reírse en nuestra cara. Finalizo el podcast y espero y deseo que esto no se vuelva a producir, que lo dudo mucho. Por eso estar preparados porque, ya digo, esta agenda maligna está preparando cosas
en las cuales pues el ser humano vamos a ser perjudicados por esas políticas de la Agenda 2030 que los gobiernos y este gobierno de España está permitiendo. Y ahí lo dejo. Lo dicho, mi solidaridad con el pueblo valenciano, con Murcia, Andalucía, Cataluña y todos los pueblos afectados por esta presunta dana provocada. Nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo podcast. Un abrazo fuerte para todos. Como digo, mi solidaridad para las personas afectadas y mi más sentido pésame para todas las personas que han perdido familiares, amigos, conocidos, etcétera, etcétera. Un abrazo fuerte para todos. Si vives en España, es posible que hayas oído hablar de las DANA, también conocidas como la gota fría, pero ¿sabes realmente qué es lo que son y por qué pueden ser tan destructivas y peligrosas? DANA es la abreviatura de depresión aislada en niveles altos. Ocurre cuando una masa de aire frío se separa de la corriente en chorro y queda atrapada en capas altas de la atmósfera sobre el Mediterráneo. Este aire frío interactúa con el aire cálido y húmedo del Mediterráneo, lo que puede provocar lluvias intensas. Y aquí viene lo más curioso, la DANA puede llegar a descargar la misma cantidad de agua que cae en todo un año, pero en solo unos días. Las consecuencias pueden ser inundaciones, granizo y vientos muy fuertes. Las DANA han llegado a descargar hasta 600 litros por metro cuadrado en 24 horas. Para que te hagas una idea, eso es el equivalente a 6 piscinas olímpicas encima de un campo de fútbol. Predecir exactamente cuándo y dónde se producirá una DANA puede ser muy difícil, ya que depende de muchos factores diferentes. Así que ahora cada vez que escuches que se va a producir una DANA en la península ibérica, sabrás exactamente qué es y por qué es tan importante estar preparado. Precisamente una de las conversaciones que he tenido esta mañana con un biólogo me lo decía, el mapa hídrico de la Comunidad Valenciana hay que conocerlo, cuántas presas, más de 30 presas durante el gobierno de Ximo Puig han acabado con ellas. ¿Y qué era? ¿30? Más de 30. Todo Valencia, precisamente toda esta zona, evidentemente, si hubieran podido acabar, hubieran acabado con el nuevo cauce del Turia del año 57, evidentemente, pero quiero ir al dato que en este caso yo creo que los discursos nos sobran un poco y yo quiero de verdad recobrar este dato importantísimo, porque es esta ideología woke. ¿Por qué se habían hecho estas presas? Primero, para canalizar, segundo, para contener y tercero, para embalsar este agua. Porque en el Levante, todo el Levante, desde prácticamente Tarragona hasta Murcia, saben lo que es la gota fría y todos los años no sufren una, sufren 3 o 4 y cada 50-60 años se sufre un desastre hídrico como este. Es evidente que las soluciones de los políticos no funcionan porque, repito, la naturaleza está por encima de las teorías políticas. Estas personas, amigas mías en Valencia, me decían, antes el agua estaba canalizada, antes el agua estaba contenida, antes el agua estaba embalsada, porque precisamente en estas zonas de Paiporta, Requena, Catarroja, Alfafar, Cheste, se habían limpiado los barrancos, se habían canalizado las estructuras directamente hacia el nuevo cauce y se había de alguna manera hecho una red que en caso de necesidad hubiera revertido directamente hacia ese nuevo canal, porque este nuevo canal, si la amplitud total o los metros cúbicos, creo que se dice así, y discúlpenme si lo digo mal, eran cerca de los 2.500, puede absorber cerca de los 5.000 o de los 6.000, duplica y triplica lo que era el antiguo cauce del Turia. Todo esto avalado por agricultores, todo esto avalado por ganaderos, todo esto avalado por el pueblo, porque es que es el pueblo lo que nos importa. Y el problema es que esta ideología woke venida desde la Unión Europea, transportada directamente a nuestro gobierno, acaba con la canalización, con la contención y con el embalse de las aguas en momentos como este, dejando una riada efectivamente de muertos que en este momento nos asola a todos. Y entonces el caudillo se personó en Valencia. Quiso compartir el dolor de los valencianos, apreciar por sí mismo las inusitadas proporciones de la tragedia, unirse a los valencianos en la adversidad, visitar uno por uno todos los lugares afectados. El céntrico barrio del Carmen, los poblados de Nazaret, Cabañal, Tendetes, Campanar. Encontró a su paso ruinas, desolación, dolor, pero vio también la fe y la esperanza que todavía alentaban en los damnificados y antes de abandonar la ciudad prometió a los valencianos. Desde que la terrible catástrofe se cernió sobre Valencia, hemos vivido vuestras angustias y toda la zozobra de los hijos de esta bella ciudad ante lo inmenso de la tragedia y la impotencia, de momento, de los medios. Hoy me corresponde a mí ver todo lo que se ha hecho en Valencia y lo que hay que hacer todavía para que en el menor número de días, trayendo los elementos que en la nación tengamos,
podamos ver resurgir otra vez esta bella capital y vuestras tierras, vuestros hogares, vuestros comercios y vuestras industrias con mayor ímpetu que antes. Promesa que pronto fue cumplida. En Consejo de Ministros se acordó la creación de una delegación permanente del gobierno a la cual se le confió la inmediata reparación de los daños causados por las dos trágicas riadas del Turia y también, por especial decisión del jefe del Estado, el estudio de los medios y recursos a poner en práctica para prevenirlas de modo que ya no pudieran repetirse en lo futuro. Fruto de estos detenidos estudios, realizados por una comisión técnica, fue la concepción de 3 posibles soluciones para el encauzamiento del río a su paso por la ciudad. El proyecto fue sometido al gobierno, que después de analizarlo minuciosamente, resolvió conceder su aprobación a la denominada Solución Sur. Solución de grandes vuelos, que consiste en variar radicalmente el trazado del río Turia. Cambiar su curso. Hacer correr sus aguas no por el norte de la ciudad como hasta ahora, sino por el sur de la tupida aglomeración urbana, para lo cual se hace preciso abrir un cauce nuevo. Empresa ambiciosa, obra de ingeniería hidráulica de vasto alcance y proporciones colosales que ha de suponer una absoluta transformación de Valencia. Ante la magnitud del plan, el gobierno decidió elevarlo a la categoría de ley y someterlo a las Cortes para su aprobación. Al publicarse la crecida cifra presupuestada para el proyecto, un diario de aquellas fechas comentaba: la realización del Plan Sur no tiene precedentes en nuestra vida nacional. Se invertirán 5.000 millones de pesetas. Y el Ayuntamiento de Valencia, reflejando el sentir de todos los valencianos, expresó su emocionada gratitud al caudillo, certero inspirador del plan. Los procuradores en Cortes recibieron el texto del proyecto de ley que abordaba no solamente los aspectos hidráulicos, sino también otras importantes facetas técnicas: carreteras, ferrocarriles y urbanización, y asimismo los medios para ejecutar el plan y los recursos para financiarlo. La ley fue aprobada por unanimidad en un histórico pleno de las Cortes españolas que vino a demostrar que España entera se solidarizaba con Valencia, convirtiendo en empresa nacional, en común empeño de todos los españoles, el firme propósito de alejar definitivamente, de una vez y para siempre, la grave amenaza que hasta entonces había supuesto el Turia, con sus periódicas inundaciones, para la vida y la hacienda de los valencianos. Al conocerse la noticia, una inmensa manifestación popular recorrió las calles de Valencia, patentizando su agradecimiento por el dictamen de las Cortes. Y el plan se puso en marcha bajo la dirección técnica de la Confederación Hidrográfica del Júcar del Ministerio de Obras Públicas. Para iniciarlo, se hizo preciso disponer de la maquinaria adecuada. Los más modernos modelos de máquinas fueron desembarcados en el puerto de Valencia. Gigantes de acero, capaces de acometer la impresionante tarea de excavar unos 10 millones de metros cúbicos de tierras.